Estimados compañeros, continuando con la sección 2 de la asignatura de balística. Bueno, mi nombre es Jorge Malitasi. Como les había en la sección anterior, bueno, trabajo como perito criminalístico hace más de 12 años y tengo varias experiencia en el campo de la balística. Y vamos a hablar, en esta ponencia vamos a explicar sobre lo que tenemos de trayectorias balísticas y la balística exterior. En la sección 1 explicamos nosotros sobre las definiciones completas y las definiciones básicas que necesitamos conocer para llegar a establecer toda esta temática en cuanto a la balística exterior. ¿Sí? Para ello, nosotros debemos conocer los fenómenos que realizan los proyectiles de bala única o los proyectiles de carga múltiple. Por un lado, las pistolas, por otro lado, las escopetas. Los fenómenos que tiene el proyectil o los proyectiles al momento que abandonan la boca del cañón. Entonces, para los proyectiles de bala única, ¿sí? O de arma de fuego, en este caso revólver, pistola o subfusil, ¿sí? Nosotros encontramos los fenómenos de rotación, traslación, el giroscópico y el parabólico, que van haciendo el proyectil al momento que sale del arma de fuego. Y mientras que en el tema de armas de escopetas, nosotros encontramos el de traslación, el parabólico. En el gráfico podemos apreciar cómo se dispersan los proyectiles en la distancia. Entonces, hablaríamos que el campo de acción o el blanco, de acuerdo a este tipo de arma de fuego, es directamente proporcional a la distancia. Es decir, mientras a mayor distancia, mayor campo de acción. ¿Por qué? Por la dispersión que se va haciendo un poco más grande en la distancia. Ya, la trayectoria balística o el estudio de todo esto viene también por elementos que tiene cada uno de la balística al momento de salir de la boca del cañón. Y el proyectil que tiene tres tipos de fuerzas que se apegan al momento de la trayectoria. Tenemos las fuerzas de propulsión, la gravedad y la resistencia al aire. Estas tres fuerzas son las que se estudian también en el campo de la trayectoria, ¿sí? Como para poder nosotros analizar poco a poco esta trayectoria, esta salida del proyectil a través del espacio, ¿sí? Y también tenemos diferentes características de hacer este estudio de trayectorias balísticas en el espacio, ¿ya? Como hablaba anteriormente, las ciencias balísticas tienen diferentes terminologías, diferentes definiciones, y a ello lo único que les podíamos indicar muy sencillo es que la trayectoria balística tiene sus elementos propios. Ya entra en un campo del cálculo físico, del cálculo matemático, como para poder establecer un tipo de posiciones, de ubicaciones en el campo de las armas de fuego o en el campo en el blanco, y eso, ya una vez que estemos nosotros en el espacio como tal para hacer este tipo de análisis. Entonces, hay muchas variables también que confunden o que se puede, que alteran, que podemos alterar, digámoslo así, el tema de la trayectoria. Puede ser el calibre, puede ser el tipo de arma, puede ser la cantidad de la carga propulsora de la pólvora, la velocidad del proyectil, qué tipo de energía cinética tiene el proyectil al momento de salir de la boca del arma de fuego, el ángulo de disparo es muy obvio también. Entonces,
hay diferentes variables que causan se puede decir, diferente probabilidad en este tema de trayectorias. Entonces aquí aplicamos un principio de probabilidad para poder llegar a hacer un análisis, un estudio en este campo. ¿Qué son las trayectorias balísticas? Sí, la trayectoria balística es el estudio que nosotros realizamos en el espacio. Sí, ya la definición en balística exterior, hablamos que las ciencias balísticas exterior estudia el proyectil una vez que abandona la boca del cañón hasta que pega en el blanco. Pero una vez una vez que se produjo el disparo y atravesó cualquier elemento, sea una persona, un cuerpo, un elemento, lo que sea, un vehículo, un vidrio, lo que sea, necesitamos tener características propias para poder llegar a establecer, analizar y materializar una trayectoria. Y obviamente con todo este cúmulo de información, llegar a hacer nosotros una reconstrucción balística y nos manda atrás. Entonces se aplica un procedimiento denominado en retroceso o un procedimiento regresivo o de atrás hacia adelante, es decir, desde donde impactó o donde se quedó la bala, ya la bala, porque velocidad cero, hasta materializamos nosotros el espacio por donde posiblemente pasó el proyectil y así establecemos nosotros una ubicación víctima-victimario en esas dos instancias, como para poder ya tener algo más concreto de una reconstrucción balística. Entonces, es necesario que tengamos, para poder una trayectoria balística, es necesario que tengamos como por lo mínimo 2 puntos de referencia, por donde el proyectil atravesó el cuerpo. Es decir, en balística de efectos hablamos del orificio de entrada y el orificio de salida. Esos dos orificios nos darán mucha información para poder hacer una trayectoria. En el cuerpo, hablamos de un cuerpo de una persona, podríamos hablar que el disparo es en la cabeza, ¿no es cierto? El disparo, pongamos un ejemplo, el disparo fue en la cabeza, ingresa aquí, sale acá, entonces el orificio de entrada es la dirección, perdón, y la trayectoria es de adelante hacia atrás, ¿sí? Lo mismo pasa en un vehículo. Si es de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, de adentro hacia afuera, ¿sí? Y se va dando una orientación, una ubicación. Ya materializamos de alguna manera la línea por donde, o tener una línea de proyección por donde atravesó el proyectil. ¿Sí? Entonces, estas trayectorias nosotros vamos a estudiarlas por diferentes campos, por diferentes formas, diferentes métodos, ¿ya? Una vez que tengamos esta información, un tema de una hipótesis sobre los hechos ocurridos en ese tipo de escena donde está el arma de fuego, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar balas, vainas, impactos, máculas, vamos a encontrar la posición de la víctima, la posición del victimario, la ubicación, la dirección, la distancia, todos estos elementos como para poder llegar a establecer una hipótesis y llegar a una reconstrucción. La víctima, el victimario, el momento y otra cosa es muy diferente a la reconstrucción balística, que se conlleva a un microsegundo, se podría un milisegundo, para poder establecer cómo necesitamos, obviamente, fundamentarlo ¿con qué? Con los elementos testigos encontrados en la escena, balas, vainas, impactos, como les estaba indicando. Entonces, para llegar a establecer dentro de las trayectorias balísticas una reconstrucción balística, necesitamos la información necesaria, técnica, los informes, los protocolos de autopsia, las pruebas de distancia de disparo, las pruebas del orificio de entrada, del orificio de salida y mucho a eso. He tenido muchas observaciones por parte de Fiscalía, porque ellos únicamente dicen realizar las trayectorias balísticas. Pero, ¿cómo? ¿Con quién? ¿De dónde?
Entonces ahí también la parte jurídica, la parte legal, por parte de los abogados también solicitan cosas a veces que ni no se puede realizar, que no se puede realizar. Entonces, es necesario que sí, en el momento que soliciten una experticia de ese tipo, con la naturaleza en este caso de trayectoria holística, que se analicen los elementos suficientes como para poder solicitar un tipo de experticia, ¿sí? Porque, por ejemplo, un caso, les comento un caso, que una persona disparó a una X distancia, a 2 kilómetros, ¿ya? Y quieren, y por el hecho que disparó la persona, ya quieren inmiscuir en el caso, pero yéndonos a la parte técnica, teórica y práctica, no se podría llegar a establecer mucho, porque no tenemos los elementos suficientes, ¿sí? Porque posiblemente a la persona, a la víctima o al cadáver, en este caso, si apareció un proyectil, no le hicieron la autopsia y eh, ya le enterraron directamente, ¿no es cierto? Entonces, no se hizo una autopsia, no hay datos, no tengo balas, no tengo nada, muchas cosas. Entonces, el perito criminalístico está atado de manos y no podría realizar un tipo de análisis con una información insuficiente. ¿Sí? Y como les indicaba, en el tema de trayectorias balísticas, nosotros formulamos una hipótesis de acuerdo a elementos y debemos comprobar esa hipótesis para llegar a un principio de probabilidad, ¿sí? Porque llegamos a establecer posiciones relativas víctima-victimario, altura del arma de fuego y sus diferentes distancias. Pero nunca, nunca vamos a llegar a establecer, eh, nunca podemos llegar a establecer con exactitud, ¿sí? No podemos ser absolutistas en este caso de las trayectorias balísticas, pero sí más con probabilidades altas. Sí, entonces en ese tema hablábamos que nosotros es necesario tener varias información como el informe de inspección ocular técnica. Sí, hay diferentes elementos o informes que nos ayudan a la reconstrucción balística. Entonces, es un, es un, es una recopilación, podríamos, que nos va a ayudar, a la colocación de todos estos elementos de convicción, estas balas, estas vainas en escena, para poder llegar a analizar y tener una diferente teoría, una hipótesis y comprobarla, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros ya tenemos las víctimas, tenemos ya, por ejemplo, un análisis de distancias de disparo, de cómo fue, a dónde estuvo, sí, tenemos dimensiones. Y poco a poco podemos ya ir interpretando de alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos acá en la diapositiva, tenemos nosotros en la pared una mácula de sangre, mácula de color rojo, ¿sí? Y la víctima tuvo una herida a la altura de la cabeza, con orificio de entrada y orificio de salida, y tenemos en la pared un impacto con máculas de color rojo, ya podemos estar orientándonos a la altura de la víctima y a la altura tanto del orificio de entrada y del orificio de salida con la pared. Es decir, si en la pared nosotros tenemos un impacto con máculas de color rojo a una altura de 1 metro, de 86 centímetros, se me ocurre. 86 centímetros, y la víctima tiene una estatura de 1,80 m. ¿Qué quiere decir? Que la víctima estuvo de rodillas, estuvo sentado, ¿sí? Para poder tener a esa altura el orificio de entrada, salida y el impacto, ¿sí? Pero si un testigo me dice, no, si yo al momento que fue el disparo la persona estuvo de pie, entonces, ¿cómo justificamos el orificio que está en el impacto a 86 centímetros? No podemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí va a ir sumando todas las características de las trayectorias balísticas.
Como hablamos en el tema del equipamiento, nosotros ocupamos el kit de trayectoria, necesario tener láser, varillas, eh, cuerdas también para poder materializar la trayectoria, ¿sí? Para poder ver por dónde fue el lugar aproximado en el espacio, obviamente, por dónde atravesó, por dónde fue, o cuál es la dirección del proyectil. Sí, si es de escenas cerradas, en buena hora tenemos un poco digámoslo así, dimensiones del proyectil, a qué parte fue. Pero si tenemos en escenas abiertas es más complejo porque hay muchas variables como para poder llegar a establecer eso. Siempre y cuando sea una reconstrucción balística o un estudio balístico o de un estudio de trayectorias a corta distancia. Sí, porque si es a larga distancia, como el ejemplo que le daba de 2 kilómetros, o sea, es menos probable que se haya ocurrido así. No digo que no, pero es menos probable y ahora el estudio es un poco más grande. Hace años atrás, recuerdo, yo este ejemplo, años atrás había, bueno, yo tengo conocimiento, no he hecho la experticia en ese caso, pero tuve conocimiento de una chica que falleció del Colegio Fernández Madrid, en la ciudad de Quito, ¿ya? Ella estaba sentada en una cancha de básquet únicamente, y las compañeras lo único que le vieron es que ella como que se desmayó. ¿Pero qué pasó? Cuando ya le revisaron, le querían hacer despertar, lo que sea, ella tuvo un impacto de proyectil a la altura del cuello, ¿sí? Orificio de entrada y salida, ¿ya? Pero, ¿y de dónde? Si nadie escuchó nada, no había personas en el lugar ni nada. De Fernández Madrid, aproximadamente al otro lado, no sé, tal vez unos, no sé, 5 o 8 kilómetros, una persona estaba robando, ¿sí? Y la persona y un vecino que le estaba viendo, que estaban robando un vehículo, recuerdo que es así el caso, saca un arma de fuego y dispara al aire, ¿sí? Disparó al aire, obviamente para el tema del robo del vehículo, ¿sí? Pero nunca se dio cuenta hacia dónde disparó. Se podría decir con tan mala suerte que el disparo atravesó los 7 8 kilómetros y le llegó a la chica en el cuello, ¿no? En el colegio donde estaba sentada viendo una cancha de básquet. Entonces, ¿por qué se dio con el caso? Porque poco a poco ya se hizo una reconstrucción desde el colegio y ver posibilidades hacia dónde da la orientación. Y se dio hacia el lugar porque también se dio el tema del robo y hubo los disparos o el disparo que pasó. Entonces ya hubo una unión de información. ¿Sí? Entonces, uno de los casos que les podía contar. Ya, para la reconstrucción balística, nosotros hacemos la técnica, hacemos en el lugar. En una reconstrucción se debe cumplir con características o con parámetros denominados X circunstanciales, que son tiempo, espacio y elementos. Es decir, tiempo, si fue en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿sí? Espacio, en dónde fue, si fue en un lugar, en una escena cerrada, en una escena abierta, en una calle, ya, deben ser los mismos lugares. Y elementos, con qué tipo de arma fue, si fue una pistola, fue un revólver, fue un arma larga. En este caso, si la persona mide 1,90 m, se me ocurre, pues, tenemos que buscar una persona de las mismas características. ¿Ya? Un caso que también, para indicarles, pasó hace 2000 años, 2013, donde una persona, el esposo, sí, le mató a la esposa por un tema ya yéndonos ya a la investigación, por un tema de celos. Pero a la chica teníamos nosotros en la escena como tal, teníamos justamente el caso que les hablaba hace momento,
teníamos unas máculas de color rojo a una altura de 80 centímetros, junto a una puerta, ¿ya? Pero la versión del esposo fue que estaba con mi arma limpiando, sentado, yo estaba sentado en la, en mi cama, limpiando el arma y de pronto se fue el tiro. No sé cómo, pero se fue el tiro y después ya le vi a ella eh, en una posición como de una posición genopectoral que se conoce. Sí, es como arrodillada hacia adelante, algo así. Entonces, es difícil que una persona, y la víctima tenía un disparo a la altura de la fosa nasal derecha y tenía el orificio de salida a la altura del óvulo derecho. ¿Sí? Entonces, y él, entonces por cálculos trigonométricos y análisis internos se determina que fue un disparo de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Si fue de arriba hacia abajo, no concuerda con la hipótesis o con la versión del esposo, porque dice, ella entraba y salía de la habitación y yo estaba sentado en la cama y limpiando mi arma. Entonces no concuerda por ese lado. Entonces ya la hipótesis de él ya empieza a tener menos credibilidad, o probabilidad estaríamos hablando. Nosotros, en cambio, teníamos la bala a una X distancia, teníamos las máculas de 80 centímetros, ella medía 1,60 m aproximadamente. ¿Cómo justifico yo esas máculas de sangre en la puerta? ¿Sí? ¿Cómo justifico? Entonces, tenemos que ver las opciones, posibilidades. Ella estaba sentada o estaba arrodillada. ¿Sí? Entonces, al momento de ponerla arrodillada, nosotros ya tuvimos una posición más próxima al que, eh, al que nosotros podemos, que supuestamente se manejaba en ese momento. Entonces, sumando eso, la bala, las máculas, el orificio de entrada, el orificio de salida, el orificio de entrada y la distancia aproximada, porque la distancia era, el médico legista indicó que era a larga distancia, es decir, de aquí, del orificio de salida, de entrada, perdón, hacia la habitación. Y como era una habitación pequeña donde estaba la cama, no había un espacio más grande que el común, que era 1,50 m. Entonces, la trayectoria se iba hacia arriba. Entonces, tenemos la bala, la pared, el orificio de salida, el orificio de entrada, de abajo hacia arriba. Si vamos de abajo hacia arriba, entonces el tirador estuvo de pie. Si estuvo de pie, él también, igual hicimos las mediciones y todo lo demás, entonces pudimos hacer una trayectoria. Entonces la posición más probable al momento del impacto es que él estuvo de rodillas. ¿Sí? Y por eso en ese momento, año 2013, recuerdo el tribunal sentenció por parricidio a 24 años, me parece que fue, pero no hubo, bueno, en ese entonces el COI todavía no estaba vigente, no había el tema de femicidio ni nada. Entonces se juzgó por parricidio, ¿sí? Uno de los casos que tenemos por experiencia, ¿no? Pero se sumaron a eso también un tema de, yéndonos un poquito más de la materia, sumaron a ello el tema de los métodos y las técnicas que se aplicaron para la ubicación del tirador, se sumaron el tema de la trigonometría, porque como les indicaba, en el tema de trayectorias balísticas aplicamos un tema físico y matemáticas para comprobar, no es únicamente llegar a la escena y poner los equipos y ya, o sea, no. La trayectoria, una vez que nosotros tengamos toda la información necesaria y tengamos los cálculos matemáticos y físicos, obviamente es o establecer. ¿Sí? Y para esto nosotros tenemos que tomar fotografías, hacer un tema de, si es posible ya, hoy día por el tema de las aplicaciones y los software, ya podemos tener una reconstrucción más específica, un poco más dinámica sobre lo que pasó
ese momento, ¿sí? Entonces, como les hablaba, si son escenas cerradas, la trayectoria se viene a ser un poco más, eh, más sencilla, podríamos hablar, ya, no tan compleja, no tan compleja sería el término, para poder nosotros establecer estas distancias, establecer esta dinámica, establecer la posición y ubicación del tirador y la víctima al momento del disparo, ¿sí? Entonces, ocupamos o bien los láser, como vemos en la imagen, son perfectos si es que es en la noche, o sea, mucho mejor. Ocupamos el kit de trayectorias, ocupamos nosotros las varillas balísticas, ocupamos nosotros las cuerdas balísticas, también las cuerdas para la trayectoria balística, perdón, ¿sí? Y empezamos a hacer una identificación, un diagrama, la ubicación, a hacer, en pocas palabras, a tener un poco de ir jugando con las posiciones para que una de ellas, y de acuerdo a la, obviamente de acuerdo a los cálculos trigonométricos y matemáticos, sean los más próximos de los que pasó. Entonces, como les indicaba anteriormente, en temas de reconstrucción balística no podemos ser absolutistas, no podemos llegar a establecer con una determinación completa, decir, así estuvieron las víctimas y así fue lo que pasó. No se puede llegar, pero sí se llega a unas posiciones relativas más próximas, más relacionadas al hecho como tal, ¿sí? Y para eso es el tema de las trayectorias balísticas. ¿Ya? En vehículos, por ejemplo, también, en vehículos también analizamos por un lado balística de en cuanto a los impactos en los vidrios, ¿sí? Pero también como también hay impactos en el metal, ahí sí nos ayuda muchísimo, muchísimo el tema de las varillas balísticas, en cambio. El kit de trayectorias, como viene varillas balísticas, tenemos conos, tenemos muchas herramientas internas, podemos llegar a establecer nosotros una dirección, ¿sí? Desde el vehículo buscando nosotros una zona circundante donde el tirador estuvo, ¿ya? Entonces, para eso nosotros ocupamos las varillas balísticas. Pero también hay que tener en cuenta un tema muy, muy consecuente que puede pasar. ¿Cómo era el piso del vehículo al momento del disparo? El vehículo, si era una calle que desbajada o el piso es plano. Si el vehículo, por ejemplo, estuvo con las llantas de los neumáticos estuvieron normales, estuvieron inflados, estuvieron con una buena presión o no. Entonces, todos esos factores también puede alterar un poco la dinámica al momento de realizar la trayectoria balística. ¿Ya? En personas, bueno, ya hablamos un poquito más sobre eso, sobre el trayecto intercorpóreo que hablamos hace momento, ¿sí? Y los efectos que pasan en la sección 1 hablábamos sobre los efectos elástico-plásticos de los proyectiles, ¿sí? Por ejemplo, en el gráfico tenemos un trayecto lineal, es decir, ingresó, orificio de entrada, ingresó en el cuerpo y salió. No tejido óseo ni nada y tuvo un trayecto lineal. Pero obviamente llegamos a establecer esto cuando se hace un análisis completo, no de buenas a primeras. O sea, a veces también las autoridades competentes cometen el error que quieren hacer una trayectoria hoy hagamos la trayectoria y mañana presentan el informe. O sea, un análisis de trayectorias demanda de tiempo, demanda de análisis, demanda de cálculos trigonométricos, físicos o matemáticos, demanda de pruebas de diferentes tipos de pruebas casuísticas, ¿sí? Como para llegar a establecer posiciones, ¿no? Entonces, es necesario que conozcan para que cuando se solicite una trayectoria balística, demanden tiempo, porque a mí me ha pasado en muchos casos. El día jueves que se haga la trayectoria balística, porque el día viernes se acaba la instrucción. O sea, no podemos, no somos magos como para poder llegar a establecer una trayectoria, un informe más que todo, realizar un informe y un análisis de trayectorias en 24 horas. No se puede.
¿sí? Y peor si son dos, tres, cuatro personas, o sea, es imposible, ¿sí? Se demanda de tiempo para poder llegar a establecer esto. Entonces, en estos casos, como hablábamos, nosotros aquí vemos un tema de desviación, ¿sí? Depende mucho del análisis interno de lo que ha pasado, cómo se hizo en la autopsia, cómo se analizó en la autopsia, cómo se hizo el estudio del trayecto intercorpóreo, y según eso, seguir haciendo el análisis con los demás elementos, ¿ya? Como indicaba, en la balística nosotros necesitamos comprobar la hipótesis de acuerdo a lo que tenemos, ¿sí? La víctima tiene un orificio de entrada, como aquí, tenemos un orificio de entrada, tenemos un orificio de salida, tenemos un impacto en la pared, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Un cálculo de altura del orificio de entrada, un cálculo de altura del orificio de salida, y formamos nuestro triángulo rectángulo, porque aquí tenemos la línea de proyección, y aquí vamos a hacer el tema de la materialización de la trayectoria, la materialización. Entonces, por un lado en la escena, por otro lado de manera gráfica, con las mediciones tomadas en la escena, con los elementos suficientes que encontremos en la escena para poder realizar un método, como les indicaba al principio, en las trayectorias balísticas está basada en diferentes métodos, técnicas de análisis y estudios para poder llegar a establecer esto. Entonces, en esta parte es un método trigonométrico. Hay varios autores. Hay una cosa que olvidaba inclusive de indicarles, que la literatura en tema del universo de la balística, Ecuador no ha desarrollado mucha información, más que unos tres o cuatro autores que son policías que han realizado diccionarios en tema de disparos y algunas cosas por ahí. Pero sí ya en Latinoamérica, más que todo en Argentina, sí, allá hay otros autores que ya hablan, que hay libros. Tenemos literatura de ya internacional de Argentina, México, tenemos de España también. Inclusive he tenido la oportunidad de trabajar con varios de los peritos internacionales en algunos casos y obviamente también en capacitaciones externas que hemos tenido. Entonces se va compartiendo la información, se va compartiendo el conocimiento, la experiencia y cuando existen algunos casos de connotación, inclusive hemos tenido el apoyo de ellos. Y también ellos a nosotros nos han solicitado, de Chile por lo menos, también hemos tenido esa apertura que vamos compartiendo todos esos conocimientos. Entonces, en este caso, para el tema de trayectorias balísticas se utiliza también un método trigonométrico que se va aplicando en la escena, posterior se va aplicando ya en el campo y se va a llegar a determinar la hipótesis. Entonces ya tienen la hipótesis que conformamos en el momento, tal vez por los indicios, por las posiciones, la altura y eso, ya va a tener un poco más de fuerza y un poco más de base técnica científica, porque estamos obviamente comprobando, estamos aplicando un método trigonométrico que nos aporta muchísima información que en cuanto a regulaciones en la escena. ¿Sí? Entonces, este tema, nosotros podemos hablar en trayectorias balísticas de dos campos. El tema de la inclinación, que sería de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que podemos encontrar en cuerpos, en el vehículo, ¿sí? en cualquier elemento. Esa es la inclinación, ¿sí? La inclinación de abajo hacia arriba o viceversa. ¿Sí? En cambio, y obviamente ahí vamos a hacer nuestro triángulo rectángulo. Como podemos observar aquí en la imagen, orificio inicial, impacto final. Tenemos de arriba hacia abajo. Tenemos el ancho, en este caso es una pared. Tenemos el ancho, tenemos la altura tanto del orificio de salida, la altura del orificio de entrada, la diferencia y obviamente se nos forma un triángulo rectángulo. Por ese triángulo rectángulo y las teorías y los cálculos que podemos hacer tranquilamente,
encontramos nuestra angulación. ¿Sí? Nuestra angulación. Al piso, la inclinación de arriba hacia abajo o viceversa. Y en cambio, para lo que es la deriva, en cambio de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Esa es la deriva. Se lo conoce como deriva, ya en el campo técnico balístico. Y de igual forma, se hace la misma situación, orificio de entrada, orificio de salida, el impacto, la distancia. Nosotros determinamos un triángulo rectángulo, aplicamos una fórmula y tenemos nuestro ángulo de deriva. Y de acuerdo al ángulo de deriva, vamos buscando la posición del tirador en disparo. Entonces, con estos elementos podemos nosotros ya establecer un ángulo de inclinación. En este caso, como vemos la imagen, podemos ver que el disparo es hacia arriba, de abajo hacia arriba, en una posición de pie, porque también tenemos un impacto en la pared. Vemos en la imagen y ahí está el impacto. Eso suma. Ese impacto, como es una pared, o sea, no podemos mover la pared, ¿no? Entonces, ese impacto, más el orificio de salida que tenemos aquí, nos orienta a que la víctima estuvo de pie, ¿sí? Porque no, un testigo me puede decir, no, si él estuvo sentado, estuvo arrodillado acá, ¿cómo justifico el impacto acá arriba? Si es un solo disparo, obviamente, ¿no? Porque si hay 5, 10, 8 disparos, y es otra cosa. Pero si hay un solo disparo, ¿cómo justifico yo este impacto acá? Con impacto en mampostería y obviamente debe estar con máculas de color rojo. Sí, porque está trabajando un cuerpo, una persona. Entonces, es normal que podamos encontrar esas características en ese lugar. Entonces, así podemos nosotros llegar a establecer un ángulo de inclinación, que en este caso, como vemos en la imagen, es de abajo hacia arriba. Y aquí hacemos un cálculo pequeñito, haciendo nuestro triángulo rectángulo y sacamos un ángulo de inclinación. Lo mismo pasaría en el caso de que la víctima estaba acostada. Si vamos a la imagen, a este ejemplo, nosotros sacamos nuestro triángulo rectángulo. De igual manera, para sacar el ángulo de inclinación. ¿Sí? Y orificio de entrada, orificio de salida. Si nos damos cuenta un poquito de la imagen, la víctima está en decúbito ventral, ¿sí? O comúnmente conocido de boca abajo, ¿sí? Como está en decúbito ventral, tenemos orificio de entrada en la espalda y orificio de salida a la altura del pecho, ¿sí? A eso también nos ayuda mucho el tema del estudio en balística de efectos, porque ya reconocemos cuál es el orificio de entrada y cuál es el orificio de salida, ¿ya? Ahí podemos decir, es que la víctima estuvo boca abajo o en del cúbito ventral, ¿sí? Porque si usted le ponían al revés, se puede decir, sin reconocer los orificios tanto de entrada como el de salida, podríamos dar otra trayectoria muy diferente a la que posiblemente ya a lo ocurrido, ¿sí? Entonces ahí nosotros aplicamos el método trigonométrico, ¿sí? Y entonces, en base a todo eso, nosotros vamos ya a establecer diferentes posiciones, diferentes ubicaciones, víctima, victimario, tanto de las balas, de las vainas, dónde estuvo, cómo estuvo al momento del impacto. Y para eso, como obviamente hablábamos, es necesario también realizar bajo infogramas o bajo un método de reconstrucción virtual, que ya actualmente con la aplicación de la tecnología tenemos que avanzar y hacerlo de esa manera, porque ya es más dinámico y es mejor para el momento de las audiencias. ¿Sí? Miren, como por ejemplo aquí, ya podemos llegar a establecer, vemos en la línea roja y la línea amarilla, podemos establecer una trayectoria, ¿sí? Es una línea de proyección, ¿ya? Y aquí vemos nosotros, aquí vamos a analizar el orificio de entrada, el orificio de salida, tanto en el cuerpo como en la zona del cráneo, de la cabeza, y la posible posición, cómo estuvo al momento, tanto la víctima como el victimario, cómo estuvieron los dos al momento de realizar los disparos, ¿sí? Entonces ya ahí habla un poco más. Y en eso, los peritos criminalísticos hablábamos de que así fueron las posiciones víctima-victimario. En audiencias nos dicen, entonces
señor perito, usted me está diciendo que mi defendido fue el que disparó. A ver, no. Yo estoy indicando técnicamente que la víctima y el victimario están ubicados con las probabilidades altas en esta posición, como lo demostramos en el informe pericial. Ahora, hay más pruebas que determinan en realidad de que la persona hizo uso del arma. Por ejemplo, la prueba de microscopio electrónico de barrido, que no me compete como perito balístico. Eso ya hace el perito de microscopía y él defenderá su informe. Entonces, la conclusión que lleva en el tribunal no será únicamente basada en el informe de balística, ¿sí? Porque puede haber testigos, puede haber un video, el video también se hace una pericia de audio y video para poder establecer cómo, quién disparó, cómo estuvo, o sea, no sé, se me ocurre, la persona que disparó estaba con una ropa de color, como vemos en la imagen, con un color blanco y la víctima con color azul y celeste, entonces el video también aporta mucha información al momento de la decisión que toman los tribunales, en los tribunales. Y como perito, lo que yo hago, o el perito balístico lo que hace es llegar a la reconstrucción y llegar a establecer esa dinámica de la víctima-victimario en el momento del impacto. ¿Sí? Tanto en inclinación como en deriva, nosotros podemos realizar una aplicación técnica con el uso del método trigonométrico. Entonces aquí, por ejemplo, es un caso también que hubo un disparo de arma de fuego que no le pegó a la persona directamente en el cuerpo, pero pegó en una puerta. Estamos viendo, es un dibujo en vista superior, o sea, desde arriba, ¿no? Para que puedan orientarse. ¿Sí? Pegó el proyectil en una puerta y empezó con un rebote. Y ahí se encontró una bala deformada. Entonces, ¿cómo era el ángulo de la deriva? ¿Cómo lo sacamos? La ubicación de la persona que recibió el impacto, la pared, de aquí sumamos la otra pared hasta el impacto, cálculo de la hipotenusa y vemos el ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, tranquilamente nosotros ya podemos llegar a establecer nosotros cómo está los ángulos, ¿no? Por un lado, la parte teórica y por otro lado, la parte técnica y científica mediante un método trigonométrico. Otra técnica para poder establecer la ubicación del tirador es la técnica del diagrama de expulsión de Hatcher, que se conoce así, ¿ya? Entonces, esta es una práctica más casuística o práctica, se podría decir, es decir, disparar en diferentes posiciones el arma de fuego y hacer una ubicación de las vainas. Y de acuerdo a las vainas, se va usted, se va usted a dar cuenta la ubicación posible del tirador. ¿Ya? Como les mencionaba, nosotros no podemos ser absolutistas en esto, pero sí aplicamos un principio de probabilidad alta, sobre todo por diferentes métodos y técnicas que estamos hablando. ¿Ya? Y por ejemplo, en escenas cerradas, como hablé hace un momento, es mejor tener, es menos, es más fácil, podría hablar, ¿no? Es menos complejo el trabajo. Podemos ya establecer una zona probable donde el arma estuvo, porque aquí tenemos origen de ingreso, origen de salida en el cuerpo, impacto en la pared, tenemos 1, 2, 3 puntos para hacer la trayectoria. Procedimiento de retroceso, de atrás hacia adelante, pared, origen de salida, origen de entrada y hasta donde impacte nuestro láser o nuestra cuerda. Y de aquí vamos a establecer posiciones aproximadas o probables donde estuvo el arma de fuego y el tirador. Posible aquí, posiblemente aquí, pero ya va a ser imposible porque está en altura, o sea, el tirador estuvo disparando parado o alguna otra cosa, ¿sí? Entonces eso es imposible, ¿no? Eso podemos nosotros establecer ahí. Y ya como para terminar esta temática, el tema de balística en trayectorias balísticas, ¿sí? Eh, debemos nosotros, debemos nosotros hacer visible el trabajo en el tema de la balística, de la reconstrucción balística, ¿no? Sí. Entonces,
tenemos diferentes equipos, aplicaciones, software, y eso lo conocen como infografía forense. Entonces aquí ya llegamos a establecer posiciones ya más gráficas, más dinámicas, cómo se puede llegar a, cómo fue el hecho, en probabilidades, hablando de probabilidades, ¿no? Tenemos, se puede utilizar, por ejemplo, la realidad aumentada, que ya en algunas partes se aplica, en otros países lo están aplicando ya. Ecuador no ha tenido eso mucho porque por la tecnología y el costo de los software, ¿ya? Y de esa forma se puede ya explicarlo en tribunales, cómo estuvo la víctima, cómo estuvo el victimario, la distancia, pero ya una vez que se analizó, una vez que se haya analizado todo este tema. Entonces nos hace de mucha ayuda tanto la balística de efectos como la balística exterior dentro de un hecho delictivo, porque analizamos orificios de entrada, orificios de salida, trayectoria, materializamos posiciones relativas aproximadas, distancias, todos los elementos de comisión y llegamos a este punto, como quien dice, a esta diapositiva. ¿Por qué? Es el disparo, y el disparo es un milisegundo. Entonces, en ese milisegundo, el cuerpo humano tuvo miles y miles de posiciones, porque recordemos que el cuerpo es articulado y tiene diferentes formas que puede adaptarse en el espacio, cumpliendo también todos los requisitos que tenemos, ¿no? Entonces, espero que haya sido comprensiva esta información. De todas maneras, también en dentro de la plataforma voy a dejar unos links de apoyo para que ustedes puedan analizarlos, estudiarlos y puedan seguir tomando información. Con eso sería todo. Muy amables por la atención y espero que todo haya sido de mucha ayuda en esta ponencia. Muy amables compañeros.